Queridos hermanos y hermanas, que el Dios de toda consolación pueda bendecir a cada uno en esta hora. Agradecemos profundamente a nuestro Dios por el privilegio que otra vez nos otorga al dirigirnos a los sinceros hijos de Dios que ardientemente desean hacer su voluntad en un momento tan crucial como el que nos ha tocado vivir. Es por esto que en este momento queremos realizar un estudio que nos llevará a analizar una pregunta solemne que se encuentra en el Salmo 11, el verso 3, y dice así: Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Contestar esta pregunta es de singular importancia, ya que en estos últimos días el enemigo de Dios y de los hombres tiene una red de engaños muy sutiles con el fin de desviar de la plataforma de la verdad a los mismos escogidos si le fuese posible. Por eso quiero invitarles a que juntos analicemos qué son los fundamentos para poder entonces reconocer cuándo y cómo podrían ser destruidos y qué implicaciones para nuestra salvación conlleva esto. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 20 y 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Notemos que este texto nos dice claramente que sobre las palabras de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo, es el fundamento o donde se encuentran los fundamentos que podrían ser destruidos. En otras palabras, la Biblia es donde se plasman las palabras de los apóstoles y profetas y donde encontramos las profecías, la historia, la vida y la misión de Cristo. En Juan 17:17 leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De igual modo, el Salmo 119:105 nos dice algo que también nos da luz sobre este tema. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estos son textos muy conocidos por todos nosotros, pero nos dan las pautas que nos indican cómo podemos ser victoriosos contra los engaños tan sutiles que Satanás está lanzando en estos últimos días. Así que, sin lugar a dudas, los fundamentos sobre los cuales debemos ser edificados están en la palabra de Dios, que es luz y verdad. En la matutina llamada Dios nos cuida para el 29 de enero, encontramos una cita muy importante sobre la palabra de Dios. Leemos: llenar la mente de la verdad divina es el deber de cada hijo de Dios, y mientras más lo haga, tendrá más fortaleza y claridad de mente para captar las cosas profundas de Dios. Y en la medida que los principios de verdad se desarrollen en su vida diaria, será hecho cada vez más serio y vigoroso. Entonces, la exhortación que se nos hace aquí, ya después de que se nos ha mostrado que en la palabra de Dios está el fundamento para nuestra fe, es que debemos llenar la mente de esa verdad divina, porque es un deber sagrado de cada hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más lo haga, como dice la cita, tendrá más fortaleza y claridad de mente para captar las cosas profundas de Dios y así discernir los engaños que el enemigo tiene lanzados en estos últimos días. Por lo tanto, es imprescindible que entendamos de qué está llena nuestra mente, si realmente estamos atesorando la palabra de Dios o no. Porque tal como dice el conflicto de los siglos en el capítulo 38, eh, esta cita, mire, escuchen lo que dice, mis hermanos. Primero se cita en la primera parte a Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras.
Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Vemos entonces aquí cómo se nos amonesta a que hagamos de la palabra de Dios nuestro fundamento, nuestra salvaguardia, y que probemos cada declaración, cada doctrina, cada milagro con un así dice Jehová, para que entonces no seamos movidos fácilmente. Sigue diciendo la cita, ellos, los hijos de Dios, no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Estas son preguntas tremendas que deben llevarnos a profundo autoexamen y comprobar por nosotros mismos qué tanto hemos fortalecido nuestro espíritu con las verdades de la Biblia, porque sólo así, mis hermanos, podremos resistir en el último gran conflicto, ya que como dice en el libro Fe y Obras, en la página 66, si hubo alguna vez un pueblo que necesitó luz, es el que está viviendo en los días finales de la historia de esta tierra. Debemos entender, mis queridos hermanos, que Cristo quiere que su pueblo esté revestido con la mente enfocada en la palabra de Dios, para que así pueda conocer estrictamente cuál es la voluntad para su vida en este tiempo y para que también pueda reconocer los engaños, porque Satanás se va a valer de todo medio posible. Y nosotros lo vamos a ver en este pequeño estudio, que es el inicio de una serie de temas sobre la verdad para este tiempo y los fundamentos de nuestra fe que Satanás se empeña en remover. Entonces, debemos tener la seguridad de que estamos caminando bajo un escrito está, porque solamente así vamos a descubrir los engaños del enemigo y recibir la fuerza que se requiere para combatirlos. En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 188, hay una regla, podríamos decir una clave para que podamos evaluar la verdad y posteriormente cómo nosotros podemos discernir si una teoría, una doctrina, un mensaje profético, como se podría llamar a un sueño o a una visión, está avalada por la palabra de Dios. Y esa es la pauta que nos indicará si esto viene de Dios o no. Leemos en la cita de Mensajes Selectos, el tomo 1, página 188. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. ¿Cómo dice aquí? Que la verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Y la clave está en discernir que cuando el Espíritu Santo ya ha confirmado a través de la palabra algo como verdad, esa verdad debe mantenerse para siempre. Y bajo esa verdad que ya el Espíritu Santo confirmó, es donde se ha de examinar cualquier teoría o doctrina o interpretación para comprobar si es verdad o error. Porque ya se nos advierte aquí que se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son la verdad. Entonces, ¿cómo saber que no son la verdad? Si contradicen una verdad que ya el poder de Dios ha confirmado en el fundamento, entonces no viene de Dios. O sea que la nueva luz o interpretación o teoría
tiene que corroborar y concordar con la verdad que ya el Espíritu Santo ha establecido de antemano. Y se nos dice aquí que para este tiempo final la verdad de Dios nos ha sido dada como el fundamento de nuestra fe. Y eso es lo que vamos a analizar, porque hay un pilar de nuestra fe que está siendo removido en nuestro propio medio y es tan sutil y tan peligroso por las implicaciones que conlleva que solamente, como dice la cita del conflicto que acabamos de leer, los que hagan de la Biblia su salvaguarda podrán ser librados de las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Ahora la pregunta que cabe hacer es, ¿conocemos nosotros la verdad de tal manera que podamos discernir el error cuando llegue? Porque si no sabemos qué es la verdad, será imposible reconocer cuando llegue el engaño. Por eso es tan importante. Ahora es que vamos a entender como nunca antes, hermanos, la importancia de conocer la palabra de Dios, el por qué Dios quiere que escudriñemos las escrituras, de tal modo que nos familiaricemos con sus enseñanzas y sepamos discernir entre la verdad y el error. Satanás sabe muy bien que sus engaños serán descubiertos por los que hagan de la palabra de Dios su defensa. Entonces, la cita del tomo 1 de Mensajes Selectos que estamos considerando sigue diciendo, Él mismo nos ha señalado lo que es verdad. Se levantará uno y después otro con nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. No hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años. Y al paso que las escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios. Termina la cita. Entonces es indispensable que nosotros entendamos que ya estaba predicho que se iba a levantar uno y después otro con un mensaje que contradiga el fundamento. Y lo grande del caso es que, como dice una cita que vamos a leer más adelante, el error se parece tanto a la verdad que muchos no tendrán la capacidad de distinguir el uno de la otra, a menos que hagan de la palabra de Dios su tema de estudio, pero serio y profundo, mis hermanos, con oración, con humildad, con necesidad de saber cuál es la verdad, sin importar cómo esa verdad pueda trastornar nuestra manera de pensar anteriormente, nuestras teorías favoritas, como dice la sierva de Dios en el libro El otro poder en la página 37, de que los que creen que no van a tener que cambiar una posición favorita en algún momento serán chasqueados porque solamente Dios es infalible. Y el enemigo, el blanco que se ha fijado, es atrapar y destruir al pueblo de Dios que quiere hacer su voluntad, especialmente, señores, los que están siguiendo al Señor con el mensaje del campo para esta hora. Porque el enemigo sabe que Dios quiere preparar a un pueblo para dar el último mensaje de amonestación a este mundo. Un pueblo que esté listo con sus vasijas limpias para recibir la lluvia tardía, y justamente contra ese grupo es contra quien Satanás está lanzando sus ardides y sus engaños más sutiles. Y hoy vamos a comprobar cómo ya el enemigo ha comenzado a querer minar el fundamento de nuestra fe en el mandamiento que justamente va a hacer que el mundo sea dividido en dos grupos, o sea, el sábado. El mandamiento, el hito, el indicador de la verdad que nosotros tenemos más seguro que comprendemos es a través del cual Satanás procura engañar en esta fase al pueblo de Dios, especialmente los que se están yendo a las montañas. El objetivo número uno de Satanás, y ustedes lo saben, es que el pueblo de Dios viole el sábado. Los principales candidatos para el enemigo, para que reciban la marca de la bestia, son los adventistas del séptimo día.
y especialmente a aquellos que se están yendo al campo para ser preparados para el sello de Dios que lo caracterizará el sábado. Contra esos ha lanzado el enemigo un engaño sutil, un engaño terrible por las consecuencias que eso puede traer, y vamos a ver de qué se trata en este audio. Pues para esto es que hemos querido compartir esta serie, para que los hijos sinceros de Dios que quieren de verdad seguir al Cordero por donde quiera que está guiándolos, puedan tener los ojos con el colirio del Espíritu Santo y poder ver los terribles engaños con los cuales Satanás quiere minar nuestra fe al bajarnos de la plataforma de la verdad. Entonces, repasemos la cita que leímos anteriormente de Mensajes Selectos. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno y después otro con nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. No hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años, y al paso que las Escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cuáles son esos puntales del fundamento que el Señor estableció al principio de nuestro movimiento, porque es muy importante que entendamos que el Señor trabaja con el principio de alfa y omega, o sea, Él muestra con el movimiento reformatorio del principio el movimiento de su pueblo al final. Y en el comienzo del movimiento adventista, Dios ha pautado los acontecimientos finales de este mismo movimiento. De igual modo que la verdad establecida entonces y que ha sido confirmada por el Espíritu de Dios es el fundamento de nuestra fe, que está colocado sobre la roca de la eternidad, que es Cristo. Además, veremos que así como la verdad pautada por Dios, entonces sigue siendo verdad hoy, Satanás también utiliza los mismos engaños que utilizó en el pasado para desviar al pueblo de Dios hoy. De ahí la importancia de que conozcamos cuál es el fundamento sobre el cual Dios ha colocado a su pueblo y así poder ver cuáles son los puntales o hitos o postes indicadores que nos han sido dados para este tiempo. Leamos ahora en el libro El Otro Poder, el capítulo 3, la página 30, cómo la sierva de Dios identifica los hitos o postes indicadores que el Señor nos dio al principio de este movimiento y que nos colocó así sobre la plataforma de la verdad. Dice la cita: el año 1844 fue un período de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el cual está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. Entonces, aquí se nos enumera claramente cuáles son esos hitos: el templo de Dios en el cielo o la purificación del santuario, los mensajes de los tres ángeles que desplegan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que sabemos que es el espíritu de profecía o el don profético, el sábado y la no inmortalidad de los impíos. O sea que los muertos no tienen conciencia mientras están en el estado de la muerte, valga la redundancia. Estos son los hitos o postes indicadores que forman el fundamento en el cual Dios estableció el adventismo en 1844. Y en esta serie vamos a analizar cada uno de esos hitos y la relevancia que tienen para nosotros hoy y lo que implica que alguno de esos puntales pueda ser removido. En esta ocasión
estamos concentrándonos sobre el sábado, mis hermanos, porque el sábado está siendo el objeto de los engaños de Satanás para el pueblo remanente de Dios en esta etapa y de una manera tan solapada que es sorprendente. Nos vamos a dar cuenta de lo engañoso que es este asunto. Leamos una cita más referente a la importancia de mantenernos firmes en el fundamento de estas verdades que Dios nos ha legado como pueblo antes de considerar el ataque al hito del sábado. Esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1 también, pero ahora en el capítulo 25, la página 235. Dice así: como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos han sido revelados por Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Y atiendan aquí, el enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. ¿Qué dice esta cita? Que el enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Y justamente de eso se trata lo que Satanás está haciendo con el asunto del sábado, porque no nos está llevando a las conclusiones que él quiere de una manera abierta, sino sutil, solapada, que no nos demos cuenta, algo que parece que no tiene importancia, que es un error del pasado y que estamos corrigiendo ahora. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios establece sobre el sábado y dónde está el enemigo empujando para sacar del marco de la verdad este hito, este poste indicador, de tal manera que nos lleve por un camino muy terrible, mis hermanos, y vamos a ver por qué. Entonces vamos a analizar lo que desde el principio se ha dicho sobre el sábado, para que podamos tener un claro, así dice Jehová, sobre este hito, y así podamos discernir dónde está el problema que Satanás está ahora envolviendo con su red de engaños para que nosotros seamos transgresores de la ley de Dios. Dice Génesis 2, del 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 76, dice la sierva de Dios: quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. El ángel me dijo: es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y presten atención aquí. Cuando se colocaron los fundamentos de la tierra, también se colocó el fundamento del sábado como día de reposo. Qué interesante, mis hermanos, es saber que el fundamento del sábado fue colocado en la misma creación. O sea que las pautas para la observancia del sábado están dadas en el relato de la creación. Y ahí se nos dice que el séptimo día es el día de reposo, o sea, el sábado, después de la obra creadora que Dios ha hecho. Esa es la primera pauta. ¿Cuál es el día? La segunda pauta está en Génesis 1:5, que dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, la siguiente pauta que vemos aquí es que de tarde a mañana se establece un día. El cuándo comienza el día es la segunda pauta. Y lo corrobora Levítico 23:32, que dice, en la última parte: de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces notamos de qué manera el Señor establece el conteo del tiempo.
La tarde da paso a la parte oscura del día, que es la primera parte, y luego viene la mañana o la parte clara del día. O sea, un día comienza en la tarde y finaliza en la tarde, como establece Levíticos 23:32. Ahora vayamos a la historia de nuestra denominación para que podamos ver lo que fue colocado en el fundamento con respecto al mandamiento del sábado. Recuerden que el fundamento de la verdad, el fundamento de nuestra fe nos fue dado al principio. Así que vamos a leer una nota aclaratoria de algo que estaba sucediendo al principio de nuestro movimiento con respecto al sábado y que los fideicomisarios de los libros de Elena G. de White hacen una aclaración en cuanto a un capítulo que está ubicado en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 112. Ese capítulo se titula La hora en que comienza el día de reposo. Entonces dice la nota aclaratoria: durante un periodo de unos 10 años, los adventistas guardadores del sábado observaron el reposo desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. En su primer tratado sobre la perpetuidad del sábado del cuarto mandamiento, publicado en 1846, el pastor José Bates había propuesto razones supuestamente bíblicas para observar el sábado de esta manera. Citó la parábola de los obreros de la viña, el último grupo de los cuales había sido llamado a la hora 1/10 del día y habían trabajado solo 1 hora. El patrón los llamó a cuentas al atardecer según Mateo 26, 8 y 12. Comparando este pasaje con la pregunta que hizo Cristo, ¿no tiene el día 12 horas? El pastor Bates razonó que el atardecer comenzaba con la hora número 12, es decir, las 6 de la tarde, medida con respecto al tiempo ecuatorial o al comienzo del año sagrado. La razón principal de que se hayan aceptado sus conclusiones sin mayor investigación puede haber sido el respeto por sus años y experiencia, así como por su vida consagrada. A medida que pasaba el tiempo y se esparcía el mensaje, una cantidad cada vez mayor de guardadores del sábado cuestionaban esta práctica y proponían que se usara la puesta del sol como guía para calcular el comienzo del sábado. El pastor J.N. Andrews realizó una concienzuda investigación del tema y escribió un folleto que explicaba las razones bíblicas que favorecían la puesta del sol. Este trabajo fue presentado y analizado el sábado 17 de noviembre de 1855 en las conferencias de Battle Creek, Michigan, con el resultado de que casi todos los asistentes se convencieron de que la conclusión a que había llegado el pastor Andrews era la correcta. Ya estamos viendo aquí el contexto de lo que vamos a leer a continuación en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 112, sobre el sábado. Presten atención importante, hermanos, porque estamos viviendo un paralelo al pie de la letra y necesitamos entender lo que el Señor ha hecho, lo que permitió, por qué lo permitió y lo que Satanás quiere tratar de hacer con nosotros para engañarnos. Dice así, entonces, en la página 112 de Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. Vi que todavía sigue siendo así. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, según Levíticos 23:32, que se cita ahí. El ángel dijo: tomad la palabra de Dios, leedla, comprendedla, y así no podréis errar. Leed cuidadosamente, y en ella encontraréis qué significa tarde y cuándo es. Miren el énfasis que se da al estudio de la palabra de Dios, mis hermanos. Sigue diciendo la cita. Le pregunté al ángel que si Dios sentía desagrado por su pueblo por comenzar el sábado en la forma como lo habían hecho. Fui llevada hacia atrás al primer sábado observado y seguí al pueblo de Dios hasta este tiempo, pero no vi que Dios estuviera disgustado con ellos. Pregunté cómo era que a estas alturas tuviéramos que cambiar la hora de comenzar el sábado. El ángel me dijo: vosotros comprenderéis, pero no todavía, no todavía. El ángel dijo: si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza,
entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Vi que algunos pensaban que el Señor había mostrado que el sábado debía comenzar a las 6 de la tarde, cuando yo había visto únicamente que comenzaba en la tarde, y se supuso que tarde significaba 6. Vi que los siervos de Dios debían unirse y avanzar juntos. Termina la cita. Entonces, ¿qué cosas muy importantes debemos analizar aquí? Lo primero es que la sierva de Dios vio que todavía seguía siendo así. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Muy importante, según Levítico 23:32. Todavía seguía siendo así. Segundo, el ángel le exhorta a que estudien la palabra de Dios y que la comprendieran. ¿Por qué el ángel no le dijo de manera definitiva, mira, es esto? Porque lo que está en la palabra de Dios, lo que el Señor ha establecido en su palabra, debe ser estudiado y comprendido como una revelación ya dada por el Espíritu Santo, y esa es la pauta. Volvamos otra vez a la nota aclaratoria que se hace sobre esta visión para que podamos discernir algo muy importante que el pastor Jaime White dice sobre esta situación. Esto está en el apéndice en la página 617. Dice, el hecho de que le fuera presentado el tema a la señora White en esta visión dada 2 días después desvaneció las dudas que perduraban en algunas mentes y produjo unidad entre los creyentes, comentando cómo esta experiencia ilustraba, oigan aquí, que el oficio de las visiones consiste más en confirmar las conclusiones basadas en el estudio de la Biblia que en la introducción de nuevas enseñanzas. El pastor Jaime White escribió más tarde: la siguiente pregunta surge en forma natural, dice el pastor. Si las visiones son dadas para corregir a los errantes, ¿por qué ella no vio antes que el tiempo escogido a las 6 de la tarde era un error? Siempre he agradecido que Dios haya corregido el error en el momento que Él juzgó correcto y apropiado, y que no haya tolerado que existiera entre nosotros una triste división en torno a este punto. Miren qué énfasis tan importante se da, porque el estudio de la palabra de Dios, la verdad, debe llevar a la unidad. Es muy importante que el pueblo de Dios entienda que la verdadera unidad solamente se da en el marco de la verdad, y que los verdaderos cristianos procurarán esa unidad, pero claro, en el marco de la verdad. Sigue diciendo la cita el pastor White: pero querido lector, la obra del Señor en este punto se halla en perfecta armonía con la posición correcta acerca de los dones espirituales. Y miren cuál es. Según parece, no es el deseo del Señor enseñar a su pueblo por medio de los dones del Espíritu, especialmente el de profecía, en lo referente a temas bíblicos, hasta que sus siervos no hayan investigado con diligencia la palabra. Cuando se hizo esto, el estudio que se hizo el pastor Andrews respecto del tiempo en que se debe comenzar el reposo sabático, y la mayoría estuvieron establecidos, algunos se hallaron en peligro de estar fuera de armonía con el cuerpo en cuanto a este tema. Entonces sí, entonces llegó el tiempo para que Dios mostrara su bondad al manifestar los dones de su Espíritu, precisamente en el acto de cumplir la obra a ellos encomendada, que es corroborar la palabra de Dios y producir unidad o impedir que haya división. Esta cita se encuentra en la Review and Herald del 25 de febrero de 1868 en la versión original, pero en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1 en el apéndice está ahí. Qué maravilloso Dios, mis hermanos. Ahora, esto es un asunto que debe llevarnos a profunda y seria reflexión. ¿Por qué? Porque ya vimos en una cita anterior que cuando el Espíritu de Dios testifica en cuanto a lo que es la verdad, esa verdad permanece para siempre
y que no se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior a la luz que ya Dios ha dado. Y escuchen aquí, ¿se ha dado cabida a alguna suposición posterior contraria a esta luz? Pues claro que sí. Y esto es un asunto de suma importancia, pues hasta ahora no habíamos entendido hacia dónde Satanás quiere llevar al pueblo de Dios con este engaño. Esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 188. Hermanos, Mensajes Selectos, especialmente el tomo 1, es indispensable que el pueblo de Dios lo lea para este tiempo, pues la historia se está repitiendo y los mismos engaños que caracterizaron a esa época, al comienzo de nuestro movimiento, están siendo desplegados ahora por el enemigo. Y el pueblo de Dios no tiene ni idea de cómo Satanás está hilvanando todos estos engaños, porque ha habido un cruel descuido del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Hermanos queridos, esto es algo que necesitamos entender si es que queremos escapar de los errores y los engaños que Satanás está fraguando para el remanente, de manera que esté capacitado para recibir el sello de Dios y proclamar el fuerte pregón. No podemos seguir con esta ignorancia voluntaria de la palabra de Dios. Y los libros del espíritu de profecía están ahí para que nosotros podamos saber que la historia se está repitiendo. Dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 449, que la historia del pueblo de Dios se repetiría cuando entráramos en la obra final. Y sabemos claramente que estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Por eso es que tenemos que saber cómo Dios levantó este movimiento al principio, porque son los mismos pasos que se están dando ahora que hemos entrado en la obra final. Miren lo que dice aquí el tomo 1, de Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo 4, la página 45. Dice la cita: Satanás está siempre alerta para engañar y desviar. Él usa cualquier argumento para atraer a los hombres al ancho camino de la desobediencia. Trabaja para confundir los sentidos con sentimientos equivocados y para cambiar los hitos, oigan, poniendo sus inscripciones falsas en los postes indicadores que Dios estableció para señalar el camino correcto. ¿Qué quiere hacer Satanás? Oigan, confunde los sentidos para cambiar los hitos, y ya vimos los hitos: el templo de Dios, el santuario, la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles que despliega los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el espíritu de profecía, y también el sábado y el asunto de la no inmortalidad del alma para los impíos. Pero ¿qué hace primero? Confunde los sentidos. Es con la mente que trabaja primero, trabaja con el sentimentalismo, nos hace que estos falsos maestros, Satanás los utiliza y hace que el pueblo de Dios les coja confianza, les tome respeto. ¿Por qué? Porque mezclan 99 verdades con un error, y cuando el Hijo de Dios va diciendo, bueno, ok, se está probando los espíritus porque se nos manda a esto, no a rechazar todo de una vez, sino a probar los espíritus, pero hay un proceso que se conlleva a esto, y entonces, ¿qué hace el enemigo? Viene y lanza una primera verdad. Oh, ok, mira, está a la ley y al testimonio, un check mark, una palomita de sí, está a la ley y al testimonio. Viene con lo segundo hasta que entramos en confianza. Y cuando venimos a darnos cuenta, errores al principio muy sutiles, muy imperceptibles. Y si nosotros no estamos afianzados claramente en una así dice Jehová, de manera fácil nos deslizamos en el error y ni cuenta nos damos. Oh, señores, estas verdades están dadas para que nosotros tengamos una fe firme. Si viene alguien contradiciendo uno de esos hitos de la plataforma de la verdad, es porque no le ha amanecido. Y como dice en Deuteronomio, el capítulo 3, el Señor hablando, no hagáis caso a tal profeta, no hagas caso a tal persona.
Entonces, estas verdades están todas bajo ataque de una manera u otra, pero el mandamiento del sábado, mis amados, está siendo el objeto de engaño para poner sus falsas inscripciones sin que ni siquiera nos demos cuenta, porque no es a decirte abiertamente, no, ya no se hay que guardar el sábado. No es con ese engaño que van a hacer que los adventistas del séptimo día violen el mandamiento de Dios. No es solamente que habrá un grupito que nunca estuvo en nada, que cuando se vea frente al hambre, frente a la persecución, va a decir, ay, no, 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 suelto esto y listo. Pero habrá otro grupo que tiene que ser engañado de una manera más sutil porque es sincero y estaría dispuesto, si fuera necesario, a morir por la verdad. Claro, si le presentan de frente el conflicto. Pero cuando el conflicto, cuando el engaño es el arma que Satanás utiliza, y atrapa a los desprevenidos, a los que no han echado un fundamento sólido en la palabra del Señor, los que se llevan de, yo creo que es una buena persona, es un buen cristiano, no puede ser que esté en error, a esos está engañando Satanás de una manera sutil y nadie puede sentirse confiado porque Satanás tiene más de 6,000 años experimentando con la mente humana y conoce el arte de engañar, de desviar, de seducir. Así que el que piense estar firme, mis hermanos, mire que no caiga. Nadie piense que no es susceptible a caer en estos engaños, porque solamente una confianza implícita en la palabra de Dios y una protección del Espíritu Santo que cubra nuestra mente y nos haga ver a través de la palabra dónde está el error, ciertamente vamos a caer en una de las fases del engaño. Así que necesitamos afianzarnos, porque Satanás ha venido como un león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe que tiene poco tiempo. Satanás sabe cómo sacar al pueblo de Dios del camino correcto. Pero, mis amados, ya Dios estableció cuál es ese camino correcto en la historia de nuestro movimiento al comienzo. Y la cita de mensajes selectos, el tomo 1, nos advierte que no debemos dar cabida a ninguna suposición posterior que contradiga el fundamento sobre el cual el Señor ya nos ha establecido. Ahora sí, veamos cómo Satanás ha intentado cambiar este hito del sábado, poniendo sus falsas inscripciones en los postes indicadores que ya vimos que el Señor estableció para indicar el camino correcto. Hace varios meses que anda circulando una falsa teoría acerca de la hora de recibir y despedir el sábado del Señor, aludiendo que estábamos equivocados al recibirlo a la puesta del sol y que lo correcto es cuando han salido las estrellas. Se alude a esto diciendo que estábamos guardando parte del viernes, o sea, el día de reposo musulmán, y que despedíamos el sábado antes que terminara, violando así el reposo sagrado. Pero si, como hemos visto, mis hermanos, que el fundamento del sábado fue establecido desde la creación de la tierra, y ya vimos que la palabra establece que de tarde a tarde debemos guardar nuestro reposo, si ya al comienzo de nuestra historia como pueblo quedó claramente establecida la hora correcta de recibir el día de reposo, que es a la puesta del sol, a través de un profundo estudio de la palabra de Dios fue que se llegó a esta conclusión, no lo olvidemos. Y luego fue confirmada por una visión que tuvo la hermana White 2 días después de haberse presentado este estudio al pueblo en 1855. Entonces, esta supuesta nueva luz está en franca oposición al fundamento que Dios estableció para indicar el camino correcto. ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Dónde en la Biblia encontramos que la salida de las estrellas es la finalización del día o la puesta del sol? ¿Dónde se establece eso en los libros del Espíritu de Profecía? Si en la visión de Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 112, lo primero que se le muestra a la sierva de Dios es que todavía seguía siendo así. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Saben ustedes por qué el ángel le dice a la sierva de Dios, en respuesta a la pregunta que ella hace, de que cómo era
que a esas alturas tuvieran que cambiar la hora de comenzar el sábado, y el ángel le responde, vosotros entenderéis, pero no todavía, no todavía. ¿Por qué ustedes creen que el ángel le dijo esto? Porque Dios sabía que Satanás intentaría poner su falsa inscripción sobre este hito del sábado y debía quedar establecido el fundamento. Y advierte muy claramente que si se recibe la luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Y yo pregunto, ¿se recibió luz sobre este asunto? Pues claro que sí. Este episodio ocurrió en 1855. La hora correcta de recibir el día del Señor quedó establecido en el fundamento desde entonces, corroborando lo que dice la Biblia en Génesis y en Levítico. Pero los expositores de esta teoría argumentan que la puesta del sol es al anochecer u oscurecer y aluden a citas como Nehemías 13:19 que dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Con esto aluden que era ya de noche antes del sábado. Pero ¿es esto realmente así o es una interpretación privada de las Escrituras? Recordemos que ya se nos ha dicho que los falsos maestros amontonan textos de las Escrituras que supuestamente apoyan sus teorías. Así que analicemos las reglas de interpretación bíblica que usaron nuestros pioneros, encontradas por Guillermo Miller, para ver si esta teoría es correcta. La primera que vamos a considerar es la regla número 4 que dice, para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces, permita que cada palabra tenga su influencia de vida. Y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error. Las pruebas bíblicas para esto están en Isaías 28, del 7 al 29, también Isaías 35:8, Proverbios 29:27, Lucas 24, 27, 44 y 45 y así más citas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reunir todas las citas que hablan sobre este tema o algunas de ellas porque realmente son muchas y el espacio aquí no nos permite tanto, sobre el oscurecer o anochecer, y entonces vamos a dejar que la regla número 5, que dice que la escritura debe ser su propio expositor, entonces sea la que nos explique qué es lo que quiere decir ella cuando habla de oscurecer o anochecer. Porque esta regla dice que si yo dependo de un maestro para exponerme las escrituras, y si él adivinara su significado, o deseara que sea de cierta manera debida a su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Así que vamos a analizar este mismo texto de Nehemías 13:19, que la palabra oscurecer en la concordancia Strong, bajo el número 6751, miren lo que significa, lo que denota. Sombrear, penumbra, objeto opaco, oscurecer. Bajo la palabra anochecer encontramos referencias en los siguientes textos. Éxodo 38, que en la concordancia Strong está bajo el número 6153 y significa crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde. En Mateo 14:15 el griego es opsios y está bajo el número 3798 y denota tarde como sustantivo, temprano al anochecer, noche, tarde al anochecer, noche, anochecer. También en Jueces 19:9, bajo el número 6150, la palabra es arab y significa oscurecerse a la puesta del sol, anochecer, oscurecer, tarde. Entonces, lo que podemos notar aquí es que las palabras
Anoche, oscurecer, anochecer, tarde, puesta del sol, son sinónimos. Y vamos a comprobar en estas citas, vamos a leer en dos versiones de la Biblia. Vamos a leer en la Reina Valera de 1960 y en la Reina Valera Gómez, también del 60, como ustedes ven que estas dos palabras son intercambiables, o sea, tienen el mismo significado. Leamos entonces Jueces 19:9 en la Reina Valera del 60, para que ustedes vean cómo dice. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Ahora en la Reina Valera Gómez, el mismo texto. Se levantó luego el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí el día declina para ponerse el sol. Te ruego pues que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. El versículo entonces 16 de la Reina Valera del 60, miren cómo dice. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Ahora la Reina Valera Gómez, el mismo versículo 16, dice, y he aquí un hombre viejo que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efraín y moraba como peregrino en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Una referencia más que encontramos en Mateo, el capítulo 14 y el versículo 15. Mire lo que dice entonces la Reina Valera Gómez. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él diciéndole, este es un lugar desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren pan para sí. Entonces, ahora en la Reina Valera del 60, el mismo verso, o sea, Mateo 14:15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Claramente, mis hermanos, podemos notar aquí lo que ya la concordancia de Strong nos ha confirmado, que la palabra noche, anochecer, oscurecer, son sinónimos de atardecer, de puesta de sol, de todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros analizamos esta situación, muy bien podría decir el versículo 19 de Nehemías 13, al atardecer, a la puesta de sol, a cuando hay penumbra, al oscurecer, porque son palabras sinónimas. Ustedes saben que esta palabra también en otras entradas dice que es crepúsculo y me llama muchísimo la atención porque en la versión en inglés usa la palabra evening y ustedes saben que la palabra evening tiene el prefijo eve que significa víspera o antes de. Entonces, eso tiene sentido porque la puesta del sol es la víspera de la noche. Cuando el sol se pone, inmediatamente le da lugar a la noche. No es que la puesta del sol ocurre en la noche, sino que la puesta del sol le da lugar a la noche. Así que claramente se puede ver aquí que Nehemías 13:19 se está refiriendo a una típica puesta de sol, como vamos a ver más adelante, como la palabra corrobora, porque con dos o más testigos se confirma toda verdad, dice Jesús. Y por lo tanto, las citas que vamos a ver con referencia a la puesta del sol nos van a decir claramente cómo se ve el cielo y qué quiere decir el ángel cuando le dijo a Elena de White
investiguen bien la palabra de Dios, entiéndanla, compréndanla y así no podrán errar. Entonces, mis hermanos, esta falsa teoría que la recibida del sábado debe ser cuando salen las estrellas, ¿de dónde surge este asunto, hermanos? Esto es un asunto muy solemne porque Satanás ha querido siempre desviar el asunto del reposo sagrado. Escuchen lo que dice aquí en Mensajes Selectos, el tomo 3, el capítulo 40, que se titula La cuestión de la línea de cambio de fecha, hablando sobre el sábado y conflictos que se vieron en el principio. Miren lo que dice aquí. Ya que los hombres son tan cuidadosos para investigar y averiguar en cuanto al período preciso de tiempo, debemos decirles que Dios hizo su sábado para un mundo esférico, y cuando el séptimo día nos llega en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ese es el tiempo en que todos los países deben observar el sábado. ¿Qué rige el día? El sol en nuestro mundo esférico. Y lo más grande del caso es entonces de dónde viene este asunto. Satanás, hermanos, ha querido minar el asunto del sábado. Existirán, sigue diciendo más abajo esta misma cita, existirán toda clase de ficciones e ingenios de Satanás para desviar a las personas. Pero la palabra de Dios es, no los creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que está muy claro de dónde viene esta teoría y cómo Satanás quiere que el pueblo de Dios sea desviado de este asunto. Entonces, nosotros podríamos, quizás algún defensor de esta nueva teoría podría decir que el día termina cuando salen las estrellas y que eso es lo que significa la puesta de sol y todo lo demás. Pero tenemos citas bíblicas y del espíritu de profecía que claramente indican cuándo comienza cuándo es la puesta de sol. Por ejemplo, en Primero de Reyes, el capítulo 22, el versículo 36, dice así: y a la puesta del sol salió un pregón por el campo diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Oigan, cuando a la puesta del sol, vamos a ver qué pasa. La sierva de Dios, comentando este mismo versículo en Profetas y Reyes, el capítulo 15, la página 145, dice, durante la batalla que siguió, Acab fue alcanzado por una saeta y murió al atardecer. Muere al atardecer, dice la sierva de Dios. Y claro, entonces el versículo corrobora cuándo es el atardecer. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campo diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. En el Cristo triunfante para el 1 de octubre, miren lo que dice. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. ¿Cuándo había empezado el sábado? A la puesta del sol en la tarde del día de preparación. Y para que podamos ver también ya esta última cita sobre la puesta del sol, una descripción fotográfica, podríamos decir, que da la sierva de Dios con respecto a una puesta de sol. En el libro Elena G. de White en Europa, en la página 143, ella nos da una hermosa descripción de lo que es una puesta de sol, para que no nos quede dudas de cómo el Señor ha mostrado claramente cómo debe ser la despedida de un día. Dice ella, tuvimos el privilegio de contemplar la más gloriosa puesta de sol. El lenguaje no basta para describir su belleza. Los últimos rayos del sol, de plata y oro, púrpura, ámbar y carmesí, compartieron sus glorias a través del cielo, haciéndose cada vez más brillantes y elevándose más y más en los cielos, hasta que pareció que las puertas de la ciudad celestial se entreabrían y destellos de su gloria interior resplandecían a través de ellas.
Creo, mis hermanos, que estas citas nos hacen ver con claridad lo que significa tarde o puesta de sol y cómo se ve la naturaleza en esa ocasión. No necesitamos de ningún calendario supuestamente diseñado por el hombre de pecado para recibir o despedir el día del Señor, pues Dios nos ha dejado las pautas en su santa palabra al darnos la puesta de sol para terminar un día y comenzar el otro, según Génesis 1:5 y Levíticos 23:32. Entonces, hermanos, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Qué relevancia tiene la hora correcta de recibir y despedir el sábado? Notemos lo que dice la sierva de Dios en la matutina, la fe por la cual vivo, para el 28 de enero. Debemos cuidar, dice la cita, celosamente las extremidades del sábado. Recordemos que cada momento es tiempo santo y consagrado. Otra cita más sobre el sábado que se encuentra en Testimonios Selectos, el tomo 4, el capítulo 55, página 369, dice así: cuando el Señor libertó a su pueblo Israel de Egipto y le confió su ley, le enseñó que por la observancia del sábado había de distinguirse de los idólatras. Este había de hacer distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptarlo como su creador y rey. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra su ley, distingue entre los súbditos leales y los transgresores. Termina la cita. Satanás sabe todo lo que entraña el mandamiento del sábado, mis hermanos. Él sabe que es la señal que distingue a los verdaderos adoradores de Jehová de los idólatras, de los súbditos leales y de los transgresores. Y ahora está usando la misma estrategia que ha usado en el mundo cristiano al llevarlo a quebrantar toda la ley, al hacerlo creer que el mandamiento del sábado ya no está en vigencia. Aquí lo está haciendo a nivel interno, oigan bien, al hacernos quebrantar parte del tiempo santo y consagrado del sábado, al recibirlo después que el reposo ha comenzado, oigan bien, y despedirlo después de que ha terminado. ¿Entendemos nosotros lo que esto implica, mis hermanos? ¿Vemos la gravedad de este asunto? El enemigo quiere que seamos contados entre los idólatras y desleales. Quiere hacernos creer que somos los más leales, oigan aquí, porque hemos corregido el supuesto error de la hora de recibir y despedir el día del Señor. Entonces, esto tiene que ser muy grave a la vista del Señor, ya que como vimos en la cita anterior, Él nos advierte a cuidar celosamente las extremidades del sábado. O sea, la hora de recibirlo y la hora de despedirlo hay que cuidarlo celosamente, porque cada momento, óigalo aquí, cada momento es tiempo santo y consagrado. Aquí no se está tratando de 10 minutos después o 10 minutos antes y que nada pasa. Dice aquí que cada momento es santo y consagrado. Entonces, ¿por qué esto es tan solemne? ¿Por qué este asunto es tan importante que entendamos? Porque al despedir el sábado, oigan quién, después de que ha terminado, oigan aquí, sigo observando como sagrado parte del siguiente día que acaba de comenzar. ¿Y cuál es ese día? El primer día de la semana o domingo, el día espurio que Satanás quiere instituir en lugar del día que es la señal de lealtad entre Dios y su pueblo. O sea, nos quiere llevar a recibir la marca de la bestia sin siquiera darnos cuenta. Terrible, mis hermanos. El enemigo nos quiere llevar a ser transgresores del sábado para impedirnos recibir el sello de Dios en los mismos umbrales de las puertas de la Canaán celestial. Quiere impedirnos entrar en su reposo, pretendiendo subirnos sobre una plataforma más elevada que la que Dios ya ha establecido como fundamento de la verdad eterna.
Estas son cosas que tenemos que abrir los ojos porque implican demasiado. Satanás quiere llevarnos a nosotros a recibir la marca de la bestia sin siquiera darnos cuenta, aunque sea por 20 minutos. Porque aquí dice claramente que debemos cuidar celosamente las extremidades del sábado. Cristo sabía exactamente lo que Satanás se propondría en el tiempo del fin con este engaño, y por esa razón sentó el precedente de la hora correcta de la recibida del día de reposo para que los hijos de Dios no cayeran en este engaño. Hermanos, ¿por qué está sucediendo esto entre el pueblo de Dios que se está preparando para la traslación? Especialmente entre los que están abandonando las ciudades para irse al campo, como Dios está mandando. Porque nuestra criminal indiferencia y descuido hacia un así dice Jehová, hacia la palabra de Dios, esto ha hecho que todo viento de doctrina esté soplando. Y no sabemos distinguir entre la verdad y el error por nuestra ignorancia de la palabra de Dios. No conocemos el fundamento de la verdad sobre el cual Dios colocó los pilares de nuestra fe. No hemos hecho caso de las amonestaciones que se nos han dado acerca de la importancia de conocer las verdades solemnes que Dios nos ha dado para este tiempo, y las advertencias sobre los engaños y manifestaciones de todo espíritu de error que el enemigo de las almas ha lanzado para engañar a los que desechan el escudo de la verdad para ser salvos. Todas esas amonestaciones han sido despreciadas. Si no hemos asentado nuestros pies sobre la plataforma de la verdad, vamos a ser cruelmente engañados. Miren cómo se nos advierte en Mensajes Selectos, el tomo 1, otra vez, la página 226. Ninguna mentira es de la verdad, que eso quede claro, mis hermanos. Si seguimos fábulas artificiosas, nos unimos con las fuerzas del enemigo contra Dios y contra Cristo. Dios exhorta a los que han estado llevando un yugo de origen humano a que rompan ese yugo y no sean más siervos cautivos de los hombres. Toda declaración, doctrina o teoría que no esté respaldada por un así dice Jehová es una mentira del enemigo y un yugo de origen humano. Por mucho amor, respeto o admiración que sintamos hacia una persona que sostiene estas fábulas artificiosas, después de comprobar que no pueden ser sostenidas por la palabra de Dios, si seguimos llevando este yugo de origen humano, entonces salimos del marco de la fidelidad a Dios y seremos contados como traidores de la verdad. En la matutina, nuestra elevada vocación para el 28 de enero se nos aconseja: atesorad la verdad sobre todas las cosas y no la vendáis por ningún precio. Razonemos seriamente sobre esto, porque aquí no se trata de un punto de vista o de otro. Se trata de atesorar la verdad o desdeñarla. Y esto es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Dice en Mensajes Selectos, el capítulo 24, el tomo 1, la página 227, toda forma de mal espera una oportunidad para atacarnos. Serán empleadas asiduamente, oigan qué, lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. Esos son medios que nos pueden inducir a vender la verdad, hermanos. Y en la página 236 de este mismo libro nos dice: el sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error, y ambas pueden parecer una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. La página 241 dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. ¿Creen ustedes que esto es cosa de poca monta lo que se está haciendo? Toda suposición, toda teoría, toda interpretación que se desvíe de un así dice Jehová que Él ha colocado sobre la plataforma de la verdad en este movimiento, viene de Satanás y nos va a hacer contar entre los transgresores por estar llevando un yugo de origen humano, mis hermanos. Esto es más serio de lo que nosotros nos atrevemos a imaginarnos. La página 238 del mismo libro dice:
se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas. ¿Ven? Las verdades de la palabra de Dios. Esa era la plataforma. Sigue diciendo la cita. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que debieran estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios. Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Hermanos, alfa y omega, repetición de la historia. En las filas del Señor se están dando órdenes de aflojar las vigas. ¿Cuáles son esas vigas? Las verdades de la palabra de Dios. No se da órdenes de cortar o quitar, solo de aflojar. Una ligera modificación, se podría decir. No, es la puesta de sol, es 20 minutos lo que varía, máximo 22 minutos. Pero el Señor no tolerará esto. Nada que mueva una sola clavija de la verdad de Dios debe ser admitido. El Señor llama a sus hijos fieles que se coloquen de pie sobre las murallas de Sión y contiendan por la fe una vez dada a los santos. Y cabe dar respuesta a la pregunta inicial que se encuentra en el Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La página 238, el párrafo 4 tiene la respuesta. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? O sea, aflojar las vigas que sostienen la plataforma. Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no está en armonía con esa verdad. Sigue diciendo la sierva de Dios al hablar de esa experiencia que muy bien pudiera explicar nuestro sentir frente a esta situación. Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser afrontados. El capítulo sigue narrando, hermanos, cómo la sierva de Dios ve a un iceberg frente a una embarcación del pueblo de Dios. Los invito a leer el capítulo completo, pues es un paralelo al pie de la letra de lo que estamos enfrentando hoy. Hay un iceberg frente a nosotros y se ha dado la orden de hacerle frente. No debe haber un momento de vacilación, se nos demanda acción inmediata. Habrá una terrible sacudida, los pasajeros serán violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión. Pero aunque el navío se dañe, no será sin remedio, gloria a Dios. No se perderán los sinceros, es la promesa. Sabemos muy bien a lo que Dios nos está llamando a enfrentar, pero hemos recibido, hermanos, nuestras órdenes y hay que hacerle frente. Dice Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué influencia es la que inducirá a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra de Dios, acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años, dice la sierva. Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir. Y nos unimos al sentir de la sierva de Dios al decir, debemos obedecer la orden, hazle frente. Debemos dar los mensajes de amonestación que Dios nos da y luego dejar al Señor los resultados.
Debemos presentar este asunto del peligro de mover el fundamento del sábado, mis hermanos, con todo lo que eso implique, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Los hitos que nos han hecho lo que somos deben ser preservados y serán preservados por la ayuda de Dios, como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el espíritu de profecía. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre la autoridad incuestionable de un así dice Jehová. Página 243 del citado libro. El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra, mis hermanos, a medida que los instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la verdad. El que declara que su verdad brillará para siempre, proclamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, será desdeñada y ridiculizada, pero mientras más de cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. Queridos hermanos, esto no es un asunto de poca monta. Miren lo que dice aquí, el Cristo triunfante, para el 19 de enero acerca de la transgresión. Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia. No desafió con su mente a Dios, ni habló contra el Altísimo. Simplemente actuó en forma opuesta al expreso mandato divino. ¿Cuántos actúan hoy de la misma manera? Y la culpa de ellos es de mayor magnitud, pues cuentan con la experiencia de la desobediencia de Adán y de sus terribles consecuencias que os advierten del peligro de transgredir la ley de Dios. Y sigue diciendo más adelante la cita. Adán se rindió a la tentación, y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa a efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresa de Dios, lo que es una negación virtual de Dios y un rechazo de las leyes de su gobierno. De eso se trata este asunto del pecado. No es una rebelión abierta, es actuar, oigan cómo, actuar simplemente en forma opuesta al expreso mandato divino. Y aquí hay un mandato divino muy claro que se estableció en la plataforma y desde la misma creación está el fundamento para el sábado. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hermanos queridos, hemos pecado a la manera de Adán también. Hemos desobedecido un expreso, así dice Jehová, por seguir palabras de hombres, por ponernos yugos humanos. Pero Dios nos da esperanza, no debemos desmayar. Sigue diciendo esta cita del Cristo triunfante, que no debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino según nuestra naturaleza redimida por el Hijo de Dios. Por la justicia de Cristo seremos perdonados y estaremos en pie ante el Señor como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sigue diciendo la cita al final, hemos de volvernos con fe a Jesucristo y manifestar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Unámonos con Pedro en aquel memorable día cuando fue citado ante el concilio y dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor ha dicho claramente en su palabra cuál es el fundamento que Él ha establecido y cómo Satanás ahora ha tratado de desplegar sus engaños para que nosotros seamos bajados de la plataforma de la verdad. Pero si nos ponemos de pie, si le pedimos perdón al Señor por la transgresión de su santo sábado y volvemos otra vez a guardar sus mandamientos por las fuerzas que Él nos dé, seremos contados, aquí como dice esta cita, como si nunca hubiésemos pecado. Que Dios nos bendiga en esta hora y que los sinceros hijos de Dios que han de escuchar este audio, por su gracia y por su poder, puedan reconocer el peligro en el que están
envueltos y puedan volver sus pasos hacia atrás, siguiendo solamente. Aún así, dice Jehová, que el Señor te bendiga y te guarde en esta hora, mi querido hermano, y que te ayude a poder salir de los engaños en los cuales Satanás está enredando a su pueblo de maneras tan sutiles, de maneras inimaginables, pero sabiendo que Jesucristo tiene su palabra y solamente por su palabra debe ser regido su pueblo. Que Jehová de los ejércitos te guarde en esta hora.